De comentar las razones de mi presencia aquí junto a Fátima, me gustaría hacer un rápido repaso de su obra y de su biografía. Nuestra invitada es maestra y licenciada en pedagogía y además escritora. Algunos de sus libros y sus relatos han sido distinguidos en Andalucía, como su relato Es hora de soñar, con el premio Ciudad de Ayamonte, y entre sus libros podemos citar los más relevantes: La estación, de 2004, Los que miran distinto y La maleta verde, de 2017, todo ello atravesados, además de una magnífica prosa, por un interés persistente en poner de manifiesto la importancia de las emociones en nuestra construcción del mundo y en la necesidad de gestionarlas adecuadamente para no ser arrastrados por ellas hacia la insatisfacción o el sufrimiento. Este año ha publicado Cuando sueña Elena, obra para niños y adultos que se enfoca en el conocimiento de nuestras emociones y sentimientos y en cómo marcan nuestra actitud ante la vida presente y futura. Yo conocí a Fátima hace 2 años a raíz de una publicación que hizo en Facebook comentando sobre la convocatoria por parte de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de una huelga de deberes para los fines de semana. No tengo reparo en afirmar que se hizo viral. Fátima sugería a la CEAPA algunos motivos realmente importantes por los que se debería convocar una huelga, como son algunos problemas endémicos que afectan a la educación en España: cambios continuos del sistema educativo, falta de inversión, tasa de reposición de maestros y profesores de baja, dotación de material tecnológico en aulas, ratios en las aulas, maestros de apoyo, etcétera, etcétera. Desde entonces tengo que reconocer que la sigo diariamente en las redes sociales y en un porcentaje altísimo coincido con sus propuestas y reflexiones, ya sean en forma de microrelatos o mediante un argumentado lamento por las situaciones cotidianas. Me alegro enormemente de que haya aceptado amablemente mi invitación para participar con nosotros, aportando sus conocimientos y tu experiencia, y os dejo con ella para que nos hable sobre la importancia de las emociones en educación, que supongo que hay mucho que decir y que debatir. Os dejo con ella. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí, posiblemente interesados por esto que acaba de decir Rocío. Yo, ya que es una conferencia sobre emociones, yo soy muy emocional y lo primero que quiero pues es darle un abrazo a Rocío, porque a mí me resultó entrañable cuando ella me invitó a participar aquí, en la calidad, de lo que yo quisiera hablar, de educación. Y a mí, que me encanta la teoría educativa, aparte de la práctica, que es lo que yo hago todos los días, pues me supuso un reto. Pues bueno, ¿y de qué? Si a una le encanta soltar por la lengüita, pero ¿de qué tema? ¿De qué tema? Y es verdad que como estaba con la presentación de mi último libro y estoy últimamente muy enredada en las emociones y en tratar de hacer mi práctica educativa, pues eso, ¿no? Lo mejor que pueda en torno a ese tópico que ahora iremos desgranando, pensé que me apetecía hablar de este mundo, ¿no? Además, yo soy de la creencia que uno tiene que hablar más que de lo que sabe, de las cosas en las que cree. De las cosas en las que cree. Y yo creo que además estamos todos en este mundo últimamente tan digital, tan perdido, y sobre todo las chavalerías y los alumnos, que creo que es bueno que debatamos, que hablamos, que se abra un espacio de reflexión común y particular, ¿no? Entonces, bueno, con este abrazo quería darle las gracias a Rocío, a Manolo, a Dani, a Antonio, que me parece que hacen una labor fantástica por la cultura, por divulgarla de manera pues asequible y atractiva. Y entonces creo que es muy importante que sigáis. Yo os felicito por el trabajo que hacéis y estáis siempre muy ilusionados, muy participativos, y me parece fantástico. Así que muchísimas gracias a Foro por haberme invitado. Y ahora pues bueno, yo entraría ya en el tema, ¿no? Tenemos ahí un mapita conceptual de lo que me dispongo a disertar, las emociones en la educación. Empezaremos definiendo el concepto, una interrelación conceptual para que lo veamos un poco más claro. Después me gustaría hablar sobre la práctica educativa actual, qué está pasando en los colegios y los institutos en los últimos tiempos en torno a este tema. ¿Cuál es el contexto social del alumnado? A partir de ahí, ¿a qué nos lleva a justificar que si está la sociedad de esta manera, necesitamos
lo que vengo a hacer hoy, una propuesta que es la educación emocional como asignatura en el currículum. Bueno, después ya vienen unos apartados menores, pero no por ello quizá menos interesantes, que son recursos que a mí me parecen curiosos, gente que está haciendo cosas en el mundo de las emociones, literatura, música, cine, y las conclusiones que abrirán, espero, pues un debate que supongo que será interesante. Entonces, yo la primera pregunta que me quiero hacer o les quiero hacer es que sin emociones, ¿qué somos? Despojarnos de lo que sentimos es imposible porque es algo inherente a nuestra condición de ser humano. Pero discriminarlas, potenciarlas, gestionarlas, no solo es viable, sino que es deseable para que el mundo encuentre un sentido de bienestar y de calma. Dado que se hace imprescindible saber por qué nos sentimos de una determinada manera, que con la bulla y las prisas del día a día ni nos lo preguntamos ni nadie nos enseña esas cosas, ¿cómo hacer frente a eso que nos invade? Es lógico deducir que con educación emocional, con un aprendizaje de lo que nos mueve por dentro, podemos encontrarnos mejor y hacer sentir mejor a los demás. Entonces vamos al primer punto, que es la definición del concepto. Desde hace algunos años se viene hablando mucho de este tópico, ¿no? Y sobre todo en los últimos tiempos abundan las teorías sobre las emociones. Me gustaría mostrar aquí las que considero básicas. Podemos primero clasificarlas de tres maneras: fisiológicas, neurológicas y cognitivas. Las fisiológicas pues afirman que hay respuestas intracorporales que son las responsables de las emociones. Las neurológicas plantean que la actividad en el cerebro lleva a según qué respuestas emocionales. Y las cognitivas pues proponen que los pensamientos y otras actividades son las responsables de la formación de las emociones. Y después veámoslas por su prevalencia. Están las emociones primarias o básicas, que son las que experimentamos como respuesta a un estímulo inmediato. Autores como Paul Ekman, que es de los máximos exponentes de esta temática, afirman que las emociones básicas son 6: tristeza, felicidad, sorpresa, asco, miedo e ira. Todas ellas son procesos adaptativos del ser humano y existen en todos nosotros, independientemente de la cultura donde se hayan desarrollado. Sin embargo, que siempre a la par que los estudios están los contraestudios o los postestudios o los requetestudios, una investigación llevada a cabo por la Universidad de Glasgow concluye que no son 6 las básicas, sino que son 4. A mí me suena esto a la película de... a ver si alguien me lo refresca. Inside Out. Eso es. Que ahí hablaba de esas 4 básicas. Yo recuerdo que la fui a ver al cine con mis chiquillas, que toma el nombre del libro de aquí, de Elena. Elena es mi hija. Alegría, tristeza, ira y miedo. Realmente, al ser respuestas instintivas, como digo, corporales, universales, la lucha está ahí, entre si son 4 o son 6, pero bueno, lo importante es saber más o menos que entre 4 y 6 se mueve el asunto y que son las primeras que experimentamos como ser humano y nos ayudan a sobrevivir social y biológicamente. Después vienen las emociones secundarias, son las que siguen a las anteriores y, por ejemplo, cuando experimentamos la emoción primaria del miedo, solemos sentir después pues amenaza, enfado, sorpresa. Ahí te entran en juego las secundarias. Entonces las secundarias se distinguen de las primarias porque son básicamente morales. Morales dependiendo del lugar donde viva el sujeto, no son inmediatas, instintivas y universales, sino más bien contextualizadas, ¿no? Son causadas, como vengo diciendo, por normas sociales y morales. Y también, siguiendo a Paul Ekman, se distinguen las siguientes: culpa, bochorno, desprecio, complacencia, entusiasmo, orgullo, placer, satisfacción y vergüenza. Después podemos seguir haciendo clasificaciones. Están las emociones positivas y negativas. Es fácil entenderlo. Las positivas son las que afectan a la persona de manera saludable, le hacen sentir bien. Por ejemplo, la alegría o el amor, el humor nos hacen sentir bien, ¿no? Emociones negativas, pues justo lo contrario. Son las que consideramos tóxicas, las que nos llevan a situaciones sentimentales o emocionales complicadas. El odio, el miedo, la tristeza, las consideramos como negativas. A mí me gustaría aclarar que aunque la tendencia natural sea solo pensar que hay que perseguir siempre las positivas y una denostación de las negativas, estas forman parte de nuestro equipaje humano y tratar de eliminarlas no es ni sano, ni sensato, ni nos lleva a ningún sitio porque existen con nosotros. Es verdad que es inteligente perseguir las positivas, porque, bueno, por sentirnos bien y por hacer sentir bien a los demás, básicamente, ¿no? Por ejemplo, también son útiles, porque si no sintiéramos miedo, pues vendría el tigre y nos comería en la selva, ¿no? O veríamos a alguien en un contexto de oscuridad y nos daría igual. Y a lo mejor, pues, el miedo nos previene de situaciones que nos pueden salvar la vida. El asco.
Si no sintiéramos asco con según qué olores, terminaríamos enfermando, comeríamos de todo. Y lógicamente pues no es buena idea. También podemos seguir haciendo clasificaciones, como las emociones ambiguas, neutras, que no provocan emociones positivas o negativas. Por ejemplo, la sorpresa. Emociones estáticas, las que recibimos cuando estamos visualizando obras de arte, emociones o manifestaciones artísticas. Las emociones sociales, como la gratitud, la admiración, la venganza. O también las emociones instrumentales. Suelen ser complejas, forzadas y esconden intenciones, de mentes elaboradas, de cuando queremos conseguir cosas. Esas son clasificaciones genéricas, ¿no? También está la rueda de las emociones de Robert Plutchik. Identifica 8 básicas, en vez de 6 como más o menos venimos considerando, o 4. Pero, porque él hace en esto de la rueda una mezcla. Las 8 básicas para él son alegría, tristeza, confianza, asco, miedo, ira, sorpresa y anticipación. Mezcladas entre sí dan lugar a diferentes sentimientos. Según su teoría, van cambiando de intensidad estas emociones. Por ejemplo, la ira es menos intensa que la furia y la ira más intensa que el enfado. Y cuanto más intensa, perdón por la redundancia, es una emoción, más motivará una conducta afín a ella. Su rueda de las emociones consiste en que combinando estas 8 básicas, a las que he aludido antes, dan lugar a otras 8 emociones avanzadas, como amor, sumisión, susto, decepción, remordimiento, desprecio, alevosía y optimismo. Entonces se van combinando en diadas primarias y que forman emociones avanzadas que dan lugar a diadas secundarias y terciarias. O sea, es bastante más complejo que esa primera definición que hemos hecho de las emociones primarias o secundarias, porque uno se siente como más identificado, ¿no? Así podemos seguir mucho más tiempo, porque afortunadamente este es un asunto que cada vez interesa más a psicólogos, educadores, docentes, trabajadores sociales. Conocer los tipos de emociones que existen y cómo condicionan nuestra conducta nos lleva a entender que sin educación emocional, pues la verdad, estamos perdidos en una especie de maraña sentimental. Después hay personas que manejan de manera natural e instintiva las emociones. No tienen que aprender, no tienen que leer, no tienen que coger ni libros de autoayuda, ni de autores, ni de psicólogos, porque ellos, bueno, pues tienen eso de la resiliencia o alguna otra capacidad, de manera que saben gestionar de manera natural eso que están sintiendo y saben más o menos cómo encajarlo y cómo darles salida para que no les perjudique. Pero muchas otras pues carecemos de esta habilidad innata y pues eso, vuelvo a incidir en que se hace necesario en la enseñanza, el aprendizaje de una buena educación emocional, tanto en los centros educativos como en las escuelas de familia, en los hogares y todo eso, ¿no? Después vamos a ver otro punto, que es una interrelación conceptual. Me pareció interesante porque más allá de la educación emocional, entiendo que hay que manejar conceptos como la inteligencia múltiple, la inteligencia emocional, y todo esto nos lleva a estar englobados dentro de la neurodidáctica. Vamos a verlo ahora. La inteligencia emocional es un término que se hizo famoso gracias a Daniel Goleman, y desde entonces muchas investigaciones han afirmado que es positiva manejar inteligencia emocional, no solo para nuestra vida cotidiana, sino también en el trabajo, el deporte, la educación. Según este autor, los componentes de la inteligencia emocional son los siguientes: autoconocimiento emocional, autocontrol emocional, automotivación, reconocimiento de las emociones de los demás y relaciones interpersonales. A mí la manera más gráfica que se me ocurre para visualizar la inteligencia emocional es como un enchufe que conecta cerebro y corazón, entendiendo en esta metáfora que el cerebro es la razón y que el corazón es la emoción, ¿no? Entonces así el concepto se define casi solo. Se trata de conectar lo que se siente con lo que se piensa, de manera, que aunque todo está en el cerebro, pero bueno, es la manera metafórica infantil que se entiende, ¿no? Que el corazón es lo que sentimos. De manera que esto resulte provechoso para el devenir de cada cual por la vida. Este tipo de inteligencia emocional viene desbancando, afortunadamente, a los clásicos test de inteligencia convencionales, esos que nos salen además por internet también, que antiguamente te entraban en las revistas: sepa usted cuánto es su coeficiente intelectual, y si tú no tenías 120, ostras, qué torpe, qué... Bueno, pues eso afortunadamente viene a ser como una anécdota. Si se usa, y por supuesto que se usa, pero se entiende que ¿de qué nos sirve ser brillantes en una sola área, o en titulitis, o en tener muchos méritos académicos, si después esa persona no se relaciona con eficacia, no interactúa, no resuelve sus conflictos de manera adecuada, no establece pues eso, relaciones asertivas con familia, parejas, trabajo? Realmente al final lo que se pretende es un aprendizaje para la vida, no para el bienestar.
no solo dotar el cerebro de, que está muy bien también, de herramientas académicas, ¿no? Goleman, quizás sin ser del todo consciente, vino a sentar entonces las bases de la neurodidáctica, pues en sus tratados neurológicos ha enlazado explicaciones fisiológicas con otras psicológicas, dando sentido entonces a las áreas cerebrales donde se pone en marcha el aprendizaje. Últimamente se ha puesto en boga este término, la neurodidáctica, la neuroeducación. Hay docentes con los que hablo que están muy interesados, yo me incluyo, porque bueno, se entiende que si sabes dónde de verdad se crea el aprendizaje, en qué partes del cerebro, qué se pone en marcha, llegas mejor a conectar con el alumno y a con los aprendizajes que tú estás dando, ¿no? Esta disciplina relativamente nueva ayuda a que conozcamos el funcionamiento cerebral de los alumnos y podamos organizar mejor nuestra programación didáctica, los contenidos del aprendizaje, porque es la manera en que aprendemos la persona. Por supuesto que está la motivación, pero eso también está en el cerebro, aunque sigamos pensando que según qué emociones viven por otro sitio, ¿no? La neurodidáctica, aparte de la inteligencia emocional que acabo de hablar, engloba también las inteligencias múltiples, creada por Howard Gardner al considerar que el devenir normal de la vida necesita el desarrollo de varios tipos de inteligencia. De nuevo seguimos avanzando en conceptos que siguen desbancando a los clásicos test de inteligencia convencional. Todo el mundo conocemos a deportistas sobre todo, que decimos que son unos máquinas, que son fantásticos, y los escuchas hablar y se te cae el alma al suelo. O al revés, gente muy potente a nivel académico y que a la hora de coger con el coche por una determinada ruta no tienen orientación espacial ninguna. Pues eso es, o se entiende fácilmente, abarcándolo en la teoría de las inteligencias múltiples. Porque abarca o incluye 8 tipos de inteligencia, que todos tenemos, solo que en algunas personas están más desarrolladas unas que otras. Está la inteligencia lingüística, la lógico-matemática, la inteligencia espacial, la inteligencia musical, la corporal y cinestésica, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal y la naturalista. Como vengo diciendo, Gardner señala que cada individuo posee las 8 inteligencias desarrolladas, pero de distinta manera. Yo creo que todos y todas nos podremos sentir identificados si pensamos, ostras, pues es verdad, yo soy un máquina con el coche, pero después con la música soy... ¿Para qué es útil que conozcamos esto? Sobre todo los docentes. Pues para que empecemos a entender que queremos, por nuestro currículum, por las horas que tenemos pautadas, por cómo está todo el entramado educativo, queremos que todos los niños y niñas aprendan todo bien y a la vez, y de la misma manera. Y tenemos que empezar a entender que si no comprendemos que hay niños que son unas máquinas en lógica matemática, pero flojean en arte, no pasa nada. Y habrá que empezar a pensar en respetar más estas divergencias mentales y personales de cada alumnado. Porque si no, muchas veces lo que tenemos es alumnos frustrados y maestros frustrados también, y familia. Porque el niño no avanza en casi nada y resulta que a lo mejor estamos viendo que el niño es muy bueno en manualidades. ¿Por qué no fomentamos eso? Porque pensamos que como maestros estamos haciendo un pecado de no permitir que la criatura, o de no incidir más en ese área que sabemos que es más buena, aunque sea menos académica, o al revés. A eso nos ayuda, ¿no? Quedémonos, pues, creo, con estos conceptos: neurodidáctica, inteligencias múltiples, inteligencia emocional y también educación emocional, que todo nos lleva a lo mismo. Creo que es interesante habernos detenido en ello, porque son la esencia de este discurso en el que creo, y por eso me dispongo a disertar sobre lo que considero una temática imprescindible: la implementación de manera sistemática y eficaz de la educación emocional en el aula, desde la etapa infantil hasta la universitaria. Por eso ahora es importante pasar al contexto social. Bueno, uno se pone... No, al contexto social. Pues no, pues entonces aquí hay práctica de la vida actual, perdón. Sí. Bueno, se trata un poco de reflexionar cómo vemos a los niños y adolescentes de nuestro alrededor. Esa realidad es, desde el punto de vista social, creo, desconcertante. En los últimos años la invasión de los teléfonos móviles es tremenda. Le ponemos a niños de 9 años un aparato en las manos que les lleva al cielo y al infierno según cómo lo usen. Muy pocas veces se usa control parental. Los niños están accediendo a contenidos tremendos de todos los puntos de vista, y los padres y familias y profesorado asistimos a eso con ese desconcierto al que me refería, sin saber muy bien cómo enfocarlo.
un poco acompañando, por aquí no, pero no, porque ya el niño mira, o sea, vamos como por detrás, como persiguiendo por dónde están los niños mirando, qué tipo de adicción tienen. Las redes sociales, donde todos sabemos que queda escrito y fotografiado, es un caramelo para cualquiera, pero para los niños especialmente, porque están aprendiendo desde que tienen unos 10 años a obtener likes, que a fin de cuentas pues no es otra cosa que la adulación personal, ¿no? A base de fotos, de imágenes, de cosas que ellos se graban mucho en vídeo, en canciones. Se acuñan nuevos términos lingüísticos como postureo, en el que la criatura en cuestión dedica un buen rato a compartir imágenes propias o ajenas, con el fin de obtener agrado social. Digamos que el sentido de pertenencia al grupo se obtiene ahora de manera virtual más que física. Sabemos que los niños de ahora cada vez salen menos, están en casa, están en las actividades extraescolares y con el móvil, ¿no? Bueno, pues en este escenario que estoy describiendo no es fácil pensar en semillas terribles como el acoso. Vamos a pensar en cómo era un niño o niña acosado, un joven, hace 20 o 30 años, cuando no existía el mundo digital. Bueno, pues a las 2 de la tarde, con suerte, a la criatura se le acababa el sufrimiento, el martirio, que era cuando se iba para casa y según su carácter pues se encerraba o buscaba otro tipo de... Pero es que ahora no, ahora es muy abierto las 24 horas. Ahora reciben continuamente el machaque a través de comunicaciones de unos a otros, donde todo se analiza, todo se magnifica. Entonces yo creo que ser ahora una criatura acosada es peor que nunca, por lo que estoy diciendo, que comporta de que no hay un cierre realmente. Ese niño no se encierra en casa y dice, ahí está el mundo. No, es que sabe que van a seguir hablando de él o preparando nuevas burlas. Entonces, bueno, en ese sentido el móvil pues es dañino, ¿no? Es dañino. La educación sexual también está quedando, y no nos engañemos, en manos del porno que ofrece Internet. Niños de 10 años sin problema están accediendo y además se les escapa, lo cuentan, y la gente que una habla, y el porno de ahora no es el porno de antes. Todo va cambiando. Los contenidos son especialmente duros, uno como adulto puede consumir lo que le venga en gana, faltaría más, pero los niños de 10 o 12 años no están preparados para recibir imágenes de especial dureza y sobre todo de humillación y en muchos casos salvajismo hacia la mujer, donde además la mujer aparece muy arregladita y muy contenta con unas prácticas que hacen que no, bueno, pues no son adecuadas para niños, y que encima están visualizando que eso pues puede ser normal, y que si nadie me enseña que el sexo es así, ¿por qué no voy a pensar? El adulto tiene capacidad de decir, estoy viendo una obra de ficción, me gusta más o menos. Esto es ficción, mi realidad es esta o es otra. Pero el niño no, el niño está así y dice, esto es, pues yo pido esto, yo quiero esto, porque esto es lo que estoy aprendiendo. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay estudios psicológicos que afirman que la estrecha relación que existe entre la visualización de porno precozmente, especialmente en sus apartados de prácticas humillantes para la mujer, tiene mucho que ver con la creencia de que la mujer es un objeto para satisfacer sus necesidades eróticas. No lo digo yo, está recogido y cualquiera lo puede leer. De aquí vienen las manadas, de aquí viene lo que ahora parece que nos está espeluznando, de las violaciones en grupos o en dúos o en tríos. Yo recuerdo, no sé si las mujeres que estáis aquí de mi cierta edad coincidís conmigo, cuando yo era joven me daba miedo un hombre solo, por la noche, de madrugada, cuando yo me recogía. Si yo ahora tuviera que andar en esos lances, a mí me darían miedo 3 o 4 hombres. De 3 o 4 nunca me dio miedo. Te podían decir un piro, tú no echabas cuenta, iba a lo tuyo. Nunca. Vamos, en nuestra época era como impensable que te hicieran daño un grupo de 3 o 4 hombres. Parece que la cosa se está yendo de las manos, ¿no? Se viene estudiando y tratando de manera puntual en charlas proporcionadas por expertos sobre un fenómeno relativamente nuevo en los jóvenes. Hablamos del sexting o intercambio de fotos íntimas. También todo esto a través del móvil. Las víctimas suelen ser chicas a las que amigos o novios convencen a base de halagos. Ellas ceden o creen que es buena idea, pasan fotos pues de contenido sexual o de partes corporales íntimas, y luego vienen disgustos terribles si ellos las traicionan, y pasan esas imágenes tan delicadas a miles de personas a través de cualquier red social. Una vez más, entendemos que si hubiera una educación afectivo-sexual de amplio recorrido, se minimizaría el impacto de todo esto. La adicción también a los teléfonos móviles viene siendo objeto de estudio y preocupación por educadores y familias, que empiezan a verse desbordadas por el tiempo que pasan las criaturas con el teléfono. Se nota afectado el rendimiento académico
y también las relaciones familiares. Empiezan a crearse en otros países, y el otro día vi en la tele, que también parece ser que por España se están haciendo, centros de deshabituación telefónica para menores. O sea, le hemos puesto en las manos cuando tienen 9 o 10 años un teléfono, y a los 14 o 16 ya hay países que se están, pues, esas manos se las echan a la cabeza y ven que el enganche de los chicos es absoluto y que necesitan deshabituarlo. No sabemos, es que además todo esto es nuevo, todo esto tiene 5 o 10 años. Aunque pensemos que llevamos con los móviles toda la vida, echamos un poco la vista atrás y decimos, no, yo llevo con WhatsApp lo que todo el mundo, 8, 10 años, menos incluso, y los niños que parece que llevan toda la vida tampoco, se lo hemos puesto hace unos años nada más. Habrá que ver las consecuencias que realmente trae todo esto, ¿no? Además del tema móvil, de la telefonía móvil, nos encontramos ante la generación de menores más encaprichados de la historia. No es una exageración, nuestros niños y niñas tienen más posesiones materiales, más juegos y juguetes, tiempo de ocio y actividades extraescolares que ningún otro predecesor. Las familias van cambiando, como sabemos, ¿no? Así como sus roles. Y lo cierto es que nos encontramos ante hijos y madres y padres muy perdidos, confundidos porque piensan que para lograr la felicidad de los hijos hay que sacrificar tiempo y dinero. Y que todo es por ellos y para ellos y como sea. Esto lleva a la frustración de unos y otros, a la creencia infantil de que el mundo está en las manos de los niños y que se pierden así valores, realmente se están perdiendo valores, como el respeto, la responsabilidad y el esfuerzo. No es que no existan, claro que existen, pero se están perdiendo. ¿Qué tipo de adultos serán estos niños y niñas que se están criando de manera tan blandita, con padres revoloteando a su alrededor, no dejando que se equivoquen, solucionando sus dificultades, negándoles cualquier tipo de autonomía, capacidad para conseguir cosas por ellos mismos? Al final esto acarrea una presión sobre los propios padres y madres, que sienten que no están a la altura, que nunca llegan, que sacrifican muchísimo tiempo de ellos y muchas cosas, y la presión que se ejerce sobre los profesores, ¿no? Que estamos realmente sobrecargados a veces por esta exigencia de que el niño no se caiga, de que al niño no le pase nada, de que el niño, y la vida a fin de cuentas pues tiene de todo, ¿no? Están los clásicos en riesgos para los adolescentes, alcohol, drogas, violencia, pero como creo que realmente de eso hay tanto escrito y conocemos tanto, no voy a entrar ahí porque, bueno, entiendo que es una temática más o menos clásica, a la que hay que hacer frente también, nos gusta o no. Y vuelvo a lo mismo, la educación emocional tiende a cuidar ese tipo de conductas que incidan en mayor o menor lugar. Los niños y niñas de hoy no es que sean peores o mejores que antes, ¿no? Porque tiende uno a pensar eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor y es una falacia. Les ha tocado transitar una etapa histórica atractiva para ellos en cuanto a lo digital y virtual, pero peligrosa para nosotros porque tanto docentes como familiares creo que no sabemos manejarnos, que estamos bastante perdidos, ¿no? Y si nos confundimos y caemos en la permisividad, que es lo que viene pasando mucho, nuestros chiquillos pues sufren las consecuencias que vengo hablando. Esto nos lleva a entender que sin educar las emociones dentro y fuera del aula, la sociedad queda a la deriva. Por eso vamos a ver ahora el apartado de la justificación, ¿no? La importancia de la educación emocional en sí. La escuela pues siempre se ha ocupado de la educación, de la formación integral del alumnado. Últimamente se habla de educar por competencia y es cierta la relevancia que va tomando la educación emocional en este sentido. Se teoriza mucho sobre esto últimamente, pero ¿y en la práctica? Yo creo que ocurre algo curioso. Yo creo que estamos de abajo arriba. Vamos a ver si me explico. ¿Qué nivel educativo tenemos abajo? Pues infantil, ¿no? La etapa de infantil, que son los pequeñitos, escuelas infantiles o guarderías de 1 añito, de meses. Después viene la educación infantil en los coles, la primaria, secundaria y la universidad, ¿no? Arriba tenemos los estudios universitarios, ya que vienen a ser la cima, ¿no? La culminación de todo este andamiaje educativo institucional por el que pasa el alumnado. Me atrevo a decirles que en la innovación educativa, todo lo que se está haciendo nuevo está casi siempre en la educación infantil. Los aprendizajes cooperativos, los constructivistas, los proyectos de vanguardia, el aprendizaje significativo, ahora se habla mucho de la gamificación. Posiblemente sea así porque el tiempo en infantil es más elástico. Yo he sido maestra de infantil muchos años, me he pasado recientemente a primaria y ahí pues claro, tú con los chiquillos puedes hacer muchas cosas, todo en línea educativa, y ahí te puedes detener más en las emociones. No hay el corsé horario que tenemos en primaria o en secundaria, ¿no? El currículum no está tan apretado. Sin embargo, en la etapa de primaria y secundaria apenas se hace nada, ¿no? Bueno, apenas se hace, voy a matizar. Depende del talante de cada profesional, hará más o menos cosas en
en este tópico que venimos hablando de la educación emocional. Cabe poco para la improvisación, por lo que vengo hablando del diseño curricular en tramos horarios, en asignaturas, y uno se encuentra y se va y se las desea para hacer cosas que le apetecen en torno a resolver conflictos. Se resuelven siempre, ¿no? Pero a trabajar más intensamente este área. Por tanto, se deduce que la educación emocional en las etapas que van de primaria a secundaria quedan reducidas como al estilo personal del docente. Por mucho que en nuestro currículo aparezcan las emociones como un contenido transversal que interesa que recorra nuestra práctica educativa. No hay tiempo, no hay suficiente formación, viene a ser el resumen de por qué esa carencia de educación emocional. Si hablamos de estudios superiores de la universidad, ya ahí, bueno, es que no existe, a no ser que estemos estudiando psicología, magisterio o educación social o trabajo social. Y aquí es donde me pregunto algo a lo que aún no encuentro respuesta. Si los niños pequeños de que nacen son seres emocionales y en sus centros educativos se les enseña de diversas maneras, como digo, se trabaja mucho el mundo de las emociones, de los valores, ¿por qué con la edad se va soslayando esta práctica si es cuando el sujeto necesita más seguridad emocional, estos conocimientos basados en las habilidades personales y en la inteligencia emocional? Si no educamos las emociones, tendremos una sociedad compuesta por analfabetos funcionales y emocionales, definidos como sujetos imposibilitados para reconocer sus emociones y las de los demás, controlarlas o gestionarlas, sin mostrar ni empatía ni ninguna habilidad social. Esto lleva a pensamientos cerrados, rígidos, actitudes de xenofobia, machista, racista, al fracaso personal en definitiva. Son adultos, los analfabetos emocionales, que al no saber manejar lo que sienten, se comportan o reaccionan como niños de 3 años. Vamos a ver un poco la práctica educativa actual. Como venía diciendo, depende del talante personal de cada docente, así impregna su práctica diaria de más o menos carga emocional. Será más o menos hábil a la hora de resolver los conflictos emocionales inevitables que surjan, porque los niños pues lógicamente vienen con enfados, vienen con riñas o con cosas a veces mayores. Tendrá más o menos interés en formarse en esta temática y realmente dejar en la manera de ser algo tan importante como las emociones es un poco azaroso. Las emociones, su tratamiento, se están trabajando desde diversas perspectivas, a través de dinámicas, cuentos, vídeos, murales, de manera transversal, pues así lo recoge el currículo en el decreto 328/2010 de funciones y deberes del alumnado en su apartado E, la atención a su desarrollo intelectual, afectivo, remarco la palabra afectivo, psicomotriz, social y moral, también me detengo en moral. También el decreto 19/2007 de promoción de cultura de paz y convivencia y la resolución 25 de junio de 2018 en donde aparece la convocatoria de los programas educativos regulados por las instrucciones del 30 de junio de 2014. Ahora me voy a detener un poquito en un programa, Creciendo en Salud, en el que ahí sí aparece la educación emocional como tal. Este programa me sirve un poco para contarles cómo aparece la educación emocional en el currículum. Es decir, sin entidad como tal, como asignatura, pero adscrita a un programa de salud integral. Dicho programa no es preceptivo, sino optativo, con lo que no todos los centros andaluces lo están realizando. Así que por esta realidad que nos ocupa y por todo lo que vengo exponiendo, nos encontramos con la necesidad de profundizar, de dar más visibilidad a las emociones, a cómo nos sentimos, a cómo resolver situaciones diarias en los centros educativos, entre los chiquillos. Pues lo que se hace ahora en la actualidad, la verdad es que es insuficiente. ¿De qué sirve que un alumno salga de un colegio o un instituto dominando raíces cuadradas, polinomios, la literatura del siglo de oro, la flauta divina, si resulta que después a nivel personal tiene dificultades, carencias, problemas en sus relaciones con los demás y con los compañeros, con la familia o con él mismo, ¿no? Una persona emocionalmente preparada es más empática, más solidaria, podrá establecer relaciones personales de amistad, de familia, de pareja, más gratificantes, se defenderá con asertividad de los envites de la vida. ¿No es útil entonces, me pregunto yo, el aprendizaje de cómo somos por dentro, cómo funciona nuestro cerebro en cuanto a razonamiento y sentimientos? Por eso viene la propuesta que quería hacerles, que es la educación emocional como asignatura. Al confiar en todo esto que vengo hablando, tengo una propuesta real, es la siguiente: implantar la educación emocional en el currículum como asignatura, con unos objetivos, contenidos, metodología, actividades y evaluación, con la misma entidad que cobra cualquier otra de las que impartimos en el aula. En la etapa de educación infantil es fácil, como he explicado antes, porque el tiempo es largo, porque los niños son pequeños, porque no tenemos el currículum estrictamente cerrado, ¿no? Los niños además son muy moldeables, son tan pequeñitos, entre 0 y 6 años.
Y aparte de manera natural, se puede dedicar pues 1 hora diaria a la asignatura. En las etapas de primaria y secundaria se establecería de la manera siguiente. En el plan de acción tutorial que tenemos durante 1 hora semanal, ¿tendría pleno sentido? Pues en este tramo horario nos dedicamos al diálogo con el alumnado y a resolver cosas con ellos. En primaria, además, en quinto, podría sustituir a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, pues la englobaría. En sexto curso, en la de Cultura y Práctica Digital, y también estaría incluida en ella, por lo que hemos puesto antes sobre las dificultades asociadas al asunto tecnológico. En cuanto a secundaria, podría ocupar, además del referido plan de acción tutorial semanal, algunas asignaturas de las que se ofrecen de libre configuración. En la etapa universitaria se incardinaría como una más, pues el argumento siempre es recurrente. Somos seres emocionales y necesitamos aprender a gestionar lo que sentimos. Si no se impartiera religión en los centros educativos, y es lo que debería ocurrir en un estado laico y aconfesional, esas horas semanales, que son entre 1 y 2, podrían también destinarse a la asignatura de educación emocional. Una vez establecida la asignatura como tal, como vengo diciendo, con un proyecto didáctico coherente e integrador, diseñado por cada centro dentro de su proyecto educativo de centro, se crearía la figura del coordinador en emociones, igual que existe ahora el de igualdad, el de centro TI, el de alimentación saludable y algunos más, ¿no? Este docente sería el encargado de dinamizar al resto de profesores, proponer actividades, realizar reflexiones, recoger propuestas de los compañeros, así como informar actuaría también de enlace con los centros de educación del profesorado, ¿no?, de formación. Y los temas a tratar en esta asignatura podrían ser expresión de pensamientos y sentimientos, reconoción y gestión de las emociones, dinámicas de grupo que favorezcan la interacción social, resolución de conflictos, educación afectivo-sexual, habilidades sociales, que incluyen el autoconocimiento, autocontrol, autoestima, empatía. Serían impartidas por los propios tutores del grupo, recibiendo previamente la formación en emociones pertinentes, o por agentes especializados como psicólogos, educadores sociales, a través de dinámicas de grupos basadas en la confianza, el diálogo, la escucha activa, la cooperación, y siempre buscando el bienestar y el avance del grupo clase de manera asertiva y positiva. Como recursos, que a mí me parece interesante destacar, hay una chica que es psicóloga y maestra de primaria que está diseñando un programa que se llama Reto, que responde a las siglas respeto, a ver si no me pierda, empatía y tolerancia, de ahí sus siglas. Ella está empeñada en trabajar las emociones y que aprendan a identificarlas. Ya lo han instaurado creo que en 27 coles de nuestra geografía, y incluye actividades como el árbol del cariño, la caja de los besos, el mindfulness, el rincón de la amistad, el de la relajación, y sostienen efectos positivos. Cuenta ella, yo recojo, he leído su libro y la sigo en redes sociales y me parece interesante. Se crea, según su propia autora, vínculos afectivos entre alumnos y profesores, entre los propios alumnos, mejorándose notablemente el clima de la clase. Así, se trata de convertir la escuela en un espacio de gestión de sentimientos y vincula a los niños y niñas con las teorías siempre beneficiosas de la inteligencia emocional. Después hay otro, que yo a esta pedagoga la he seguido alguna vez y me parece bastante recomendable, Mar Romera. Tiene algunos libros, entre ellos yo destaco uno que habla de la competencia social y emocional en el aula, y es una propuesta basada en técnicas de grupo para realizar con el alumnado. Ellos quieren integrar siempre cuerpo y mente, hacer el aprendizaje de manera integrada, ¿no? Ellos lo entienden como una experiencia a través de los sentidos, de las emociones, mediante los cuales entendemos el mundo que nos rodea. Afirman que la mejora de las competencias, de las habilidades para la vida, debe empezar por el profesorado para poder transmitirlo adecuadamente a sus alumnos. Tras explicar lo referente a la competencia emocional, la clasifica en 2 áreas: interpersonal, que son internas y de autoconocimiento, e intrapersonal, que son las externas y de relación, y señalan los aspectos que benefician la consecución de esta competencia, como la asertividad y la empatía, el sentido de pertenencia al grupo, el reconocimiento de errores, la percepción positiva de las situaciones, el optimismo, la automotivación, la responsabilidad. Según sea el grupo, sus interrelaciones y el contexto general, se realizan múltiples dinámicas encaminadas a conseguir otros aspectos y estos que vengo diciendo, tan beneficiosos para una educación emocional integral. Entre otros proponen banastas revueltas, búsqueda del tesoro, de ti me gusta, director de orquesta, baile con sorpresa, poemas creativos, alabanzas, concursos de belleza, las cotorras, barco gigante.
Ahora me gustaría hablar un poquito de la literatura. Son muchos los docentes que recurren a ella o que recurrimos a ella como recurso de motivación, presentando libros atractivos que después ayudan a seguir con el aprendizaje de otra manera. Yo propongo los siguientes aquí. Los voy a mencionar algunos libros que a mí me han gustado especialmente o que me he detenido un poco en ellos. Besos, besos, de Selma Mandain. Adivinan cuánto te quiero, de Sam McBratney. La cebra Camila, de Marisa Núñez. Emocionario, de Cristina Núñez y Rafael Romero. Laberinto del alma, de Ana Llenas. La ovejita que vino a cenar, de Steph Smallman. ¿A qué sabe la luna?, de Michael Gregnig. Nino y Nina, de Desiree Acevedo. Y Cuando sueña Elena, escrito por esta que les habla e ilustrado por Desiree Acevedo también. Existen muchas películas cortas, fácilmente localizables en YouTube, y su temática entronca con el mundo emocional y de los valores. Por ejemplo, Tamara, Un beso antes de desayunar, For the Birds, El puente, Solo respira, El regalo. Asimismo en música, bueno, ya depende del estilo musical de cada cual o de las ganas que uno tenga. Desde Color Esperanza, que ya se ha hecho un clásico de Diego Torres, Ella de Bebe, reivindicando el papel de la mujer, música relajada como la Sinfonía número 5 de Tchaikovsky, Completamente loca de Alejandro Sanz, y bueno, ya eso es como algo muy, muy personal, ¿no?, el tema del arte. Pero es bueno, ¿no?, que se fomente el lenguaje musical, el lenguaje artístico. El baile es un recurso extraordinario para conectar el cuerpo con las emociones, también el teatro, la visualización de obras de arte. Hay múltiples recursos a nuestra disposición para ayudarnos en esta preciosa tarea de educar las emociones con nuestros alumnos y alumnas. Por último, realizo una breve reseña de webs que se dedican a alojar contenidos de educación emocional en el aula. Profenovato.com, educacion3.0.com, innovandoeneducacion.com, educaciondocente.es y elparquedelasemociones.com, entre miles y miles que hay. Bueno, yo lógicamente me he basado en unos determinados autores para realizar esta conferencia que ya empieza a terminar. Y nombraré por encima, para no aburrir demasiado, que son autores como Damasio, como Paul Ekman, Salmurri, Goleman, Gardner, Rafael Vizquerra, María del Mar Romera, Eva Solaz. En webgrafía, dando un vistazo por internet, lo que había que me resultaba interesante, pues me quedé con psicologiaymente.com. Y bueno, yo quiero hablar de una bibliografía sentimental. Yo acabo de mencionar los autores en los que me he basado para elaborar la parte más técnica de esta conferencia. Son pedagogos, psicólogos o docentes de prestigio académico. Pero me van a permitir que les nombre a mis referentes emocionales, los amigos y compañeros con los que vengo conversando y debatiendo de estas cuestiones desde hace algún tiempo. A ellos les debo reflexiones y diálogos que me han enriquecido e influido de manera importante. Gracias a Miguel, Mariajo, Enrique, Mariluz, Portana, Isabel, Diego, Susana o María. Y por último pasamos al apartado de conclusiones, donde yo me hago pues varias preguntas, ¿no?, o varias conclusiones en sí, ¿no?, síntesis. Cabría preguntarse qué tipo de escuela queremos y qué clase de aprendizajes deseamos o debemos realizar con los alumnos y alumnas. Parece más que evidente que la concepción de los centros educativos como meros lugares de instrucción va quedando obsoleta. Sin embargo, se sigue haciendo en la práctica, pues el currículum está diseñado de una manera poco abierta a la introducción de otras áreas que redunden en la consecución de objetivos vinculados a esto que venimos hablando del bienestar y del equilibrio personal, ¿no? Considero que en la actualidad convive un estilo clásico de impartir la docencia con despuntes en la innovación, teniendo cabida en ella los aprendizajes constructivistas, cooperativos, digitales y emocionales, entre otros, porque existen docentes con motivación e ilusión en explorar otras maneras posibles de comunicarse y conectar con sus alumnos y que estos realicen el aprendizaje. Convendría reflexionar en cuestiones como esta. ¿Es pertinente enseñar los mismos contenidos ahora, en el siglo XXI, que hace 40 años? Los docentes nos quejamos, entre otras cosas, de la falta de interés del alumnado. Es como si estuviéramos en galaxias diferentes. Ellos centrados en un mundo digital que les ofrece o que se les ofrece cuando salen del colegio o del instituto, con sus tablets y sus móviles, y nosotros empeñados en que aprendan memorísticamente contenidos que suelen ser poco motivadores para ellos. Lo suelten en un examen, lo olviden para pasar a memorizar otras cuestiones y vuelta a empezar. ¿Esta es la enseñanza que realmente queremos? ¿La que necesitan nuestros niños y adolescentes para formarse en los tiempos de ahora, en el siglo XXI, para su vida laboral y personal? Se hace indispensable, creo, la formación en el profesorado sobre inteligencia emocional y que así pueda convertirse en facilitador del clima de clase basado en el respeto, en la expresión de pensamientos de manera asertiva, un ayudante en la resolución de los conflictos,
una figura de afecto y valor con quien el alumnado se sienta bien. El humor y el amor deberían estar muy presentes en cualquier ámbito educativo sano. En todo este engranaje sentimental, la familia tiene un valor incuestionable. Debería haber un trasvase efectivo de comunicación entre ella y los centros, usando los cauces establecidos, consejo escolar, escuelas de padres, AMPA, de modo que conocieran las prácticas en educación emocional de sus hijos e hijas y recibiesen información o formación para tratar de instaurar también las bases mínimas de una educación emocional en el seno familiar. En la casa suelen educarse en civismo y costumbres básicas, y depende, pero no en emociones, y eso tiene que mejorar, pues como hemos señalado son tiempos complejos, con nuevos hábitos digitales desconocidos hasta hace una década. Aún no sabemos el resultado social de esta generación que recién se va introduciendo en el mundo virtual. La educación emocional es imprescindible en las aulas, de manera transversal, sí, aprovechando cualquier situación que surja a diario, y sobre todo de un modo sistemático y organizado, con entidad de asignatura. El corazón, más que nunca, latiendo en cada uno de los miembros de la comunidad educativa, uniendo a unos y otros en corrientes afectivas, porque a fin de cuentas la gente lo que quiere es que la quiera. Por eso anda buscando a tientas, a oscuras, el tenue olor de la ternura impregnada en el amor, por si es ahí, y es ahí. Sin emociones no somos humanos, seamos humanos. Por eso ahora, más que nunca, se necesita educar en emociones. Muchas gracias. Antonio había levantado la mano antes. Sí, perdona. Me he quedado con la mente que has hecho el programa el propuesto de reto, que estaba en una serie de centros y demás, pero me gustaría saber si puedes contar algún detalle más. Si aquí en Sevilla Capital hay dentro o... Para eso tendríamos que entrar en internet. Ella lo cuenta en Facebook. Básicamente yo me voy enterando de esto porque la sigo en Facebook. Entonces ella pues se va congratulando ya son 27 yo os animo a seguirla, Eva Solaz. Vale. Eva Solaz. Yo tengo su libro, estoy empezando a hacer algunas de las actividades que ella sugiere, que creo que se pueden hacer, y sé eso, que hay gente que le manda fotos de las actividades que va haciendo, de sus propuestas, y por lo visto pues va avanzando la muchacha, y vamos, que es positivo eso. Sí, Eva Solaz, por si quieres seguirla un poco. Sí. Vale. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante. La oportunidad de darle muchas vueltas a problemas muy necesarios para reflexionar. Me ha interesado mucho que al principio destacabas la necesidad de no centrarse tanto en el conocimiento y reconocimiento de las emociones positivas, sino también conocer y reconocer y aceptar las emociones negativas. Y has puesto un ejemplo fantástico, es el mismo que pongo yo siempre. Que no veas al león no significa que el león no te vea a ti. Y hay una ventaja evolutiva, el miedo, el asco, etcétera, son ventajas evolutivas que hemos recibido como especie, ¿no? Y emocionalmente, precisamente, yo eso se lo he dicho a los alumnos muchas veces. No somos seres racionales, somos seres emocionales con la posibilidad de razonar en torno a nuestras emociones. Pero nuestra gran ventaja evolutiva ha sido la capacidad de congeniar las dos cosas. Sin embargo, me gustaría que profundizaras algo más al respecto de tu propuesta de una asignatura dedicada a la educación en emociones, porque en principio me parece un poco paradójico tener una asignatura así, tal y como la has dispuesto. Explico por qué. En primer lugar, tener una asignatura o tener varias asignaturas a lo largo del currículum escolar dedicada a emociones significa que, como es una asignatura, se puede suspender. Me parece algo paradójico la idea de suspender a alguien en emociones. Si lo que se pretende es fomentar la idea de un control y reconocimiento de las emociones, suspender a alguien en emociones como decir que tú no tienes la capacidad de reconocer emociones, me parece que digamos que está fomentando más bien aquello que quiere solucionar. Y por otro lado, el tema de la gestión de las emociones, proposicionalizarlo o intelectualizarlo, me parece que es quitarle precisamente la naturaleza de la emoción. Y en cierto modo también elimina la posibilidad de aquello que yo creo que sí que sería mucho más productivo, que es convertir las competencias emocionales en algo transversal a todas las asignaturas. Cada una de las asignaturas a lo largo de todo el currículum permite la posibilidad de reconocer, potenciar y practicar precisamente aspectos que involucra la relación entre cognición o inteligencia y emoción. Reducirla a una sola asignatura me parece que sería aislarlo y que en cierto modo
acabaría suponiendo un palo en las ruedas aquello que pretende solventar. No sé cómo lo ves tú. Yo sigo empeñada en que quiero una asignatura de educación emocional. Y me parece muy interesante lo que dice y te doy la razón. Lo de suspender a un alumno, bueno, imagino que como cualquier asignatura nueva entraría como un proyecto piloto. Y los pedagogos y los asesores didácticos serían un poco los que desmenuzarían la conveniencia o no. Oye, ¿por qué no? Si un niño tiene grandes dificultades, ¿qué hay de malo en que se le diga, uff, te encuentro muy perdido, te encuentro mal, no pasa nada, pero vamos a seguir trabajando y vas a probar? Y si lo suspendemos en lengua, ¿por qué no suspenderlo en habilidades personales si el niño se lleva metiéndole el lápiz en el ojo al compañero otros días? Quiero decir que no. Otra cosa es que lo hagamos con carácter de trauma, pero si se le da un enfoque natural, puesto que si se van a trabajar las emociones, yo creo que hay que tratar de hacerlo de la manera más natural posible. Es como el cirujano, ¿no? que corta y sangre, no. Va a salir lo que nos sale a los docentes a diario, ira, malestar, no sé qué, conflictos entre ellos que tenemos que resolver. Entonces, por ahí no lo veríamos, vamos, no lo sé, porque como no existe, no tengo todavía una creencia firme, pero no lo veríamos descabellado el tema de la, entiéndeme, del suspenso, del aprobado, de manera natural para que el niño mejorase y para enseñarle e instruirle en eso. Después lo que dices me parece bastante interesante, lo del el manejo del currículum, de la transversalidad, perdón. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que cuando trabajamos las cosas de manera transversal las perdemos mucho, las perdemos muchísimo, porque seguimos empeñados en que la lógica matemática es este problema y cómo meto yo aquí ahora el valor de la generosidad, porque resulta que fulanito le regala a Mengana 4 manzanas y yo ahora me detengo y qué generosa es Mengana. Entonces, transversalmente yo creo que se está haciendo, no todo el mundo, ni mucho menos, pero hay gente que empieza tímidamente a despuntando, como decía antes. Yo necesito más. Yo creo que en competencia, que sí, que la competencia emocional debe existir, pero yo en paralelo a que exista de manera transversal, que la quiero transversal, la quiero como asignatura, de verdad, como entidad de asignatura. Sí, creo firmemente en eso. Estoy convencida, igual que he dicho antes, que igual que si no existiera la religión, porque considero que la religión debe estar adscrita al ámbito personal de cada familia, pues podría ampliarse a educación emocional. Pero es mi creencia. No es el mismo caso, es decir, no podría decir alguien lo contrario, decir, oye, sí. Pues, de hecho pueden estar las dos. Pueden. De hecho he hecho una propuesta, la propuesta que hago, claro, la propuesta que hago es respetando la religión, aunque entiendo que si no estuviera daría más margen. Pero yo respeto que siga, y yo me centro en cómo se podría hacer, en el plan de acción tutorial que tenemos todos en primaria y en secundaria, y quizá las asignaturas de quinto y sexto que he nombrado antes, la de ciudadanía y la de tema digital, que para mi entender en educación emocional estarían dentro. Es como yo lo veo, ¿verdad? Que son a fin de cuentas maneras de ver esto nuestro, este negocio nuestro. Gracias. Nada, a ti. Mira, yo quería comentarle, por seguir un poco el hilo, verdaderamente no se ha dicho de que se evalúe o no se evalúe, pero yo me recuerdo en mi época que había las conductas en todas las asignaturas, teníamos desde la A hasta la E, y eso era muy significativo para los padres, porque yo recuerdo llevar unas notas a mi casa y tener conducta E, porque era un poco traviesa, no lo daba, ¿verdad? Y decir a mi madre, hija, te prefiero mala estudiante antes que cambiarla. Yo cambié, de por vida. Entonces, verás que hay soluciones y alternativas, no es evaluar sí o evaluar no, sino... Antonio. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta porque a mí me han mencionado superficialmente a un filósofo. Ese filósofo entre Marín y Sabaté, o Sabaté y Marina, y la asignatura tan importante de la época de Zapatero, de Educación para la Ciudadanía, y esto que tú has comentado ahora, como cirujano, te digo, ¿cómo podemos enlazar para evolucionar mejor? Te refieres al manejo del autor con lo que yo defiendo. A fin de cuentas, los autores, cuando estás elaborando una disertación o un proyecto, te sirven un poco como referente para algunas piezas. O sea que tampoco yo... Vamos, no... Han sido pilares, ¿no? No. ¿No han sido pilares? No. Yo me baso más en lo que hay de definición sobre la temática realizada y en lo que yo veo en mi práctica educativa y en lo que yo hablo con los demás y en cómo yo entiendo que se necesita
sea, yo... Y como tú habrás muchas personas, ¿no? Claro. ¿no? Que ya forman un grupo dentro. O sea, que se puede participar. Se puede. Esto como medicina, Algunas veces hemos hablado se gente. puede llevar sí. como una tesis. Sí, se puede hacer grupos de gente Y interesada en esperar 2 esto. años, 1 año, lo que sea, porque lo que estamos parados. Yo creo que sí, que todo eso es interesante. Un impasse Sí. que es gordo, es gordo porque se están metiendo una disciplina que la han mentado que son peligrosísimas, ¿no? Como yo tengo nietos y los comportamientos rítmicos, Sí. y la labor de los abuelos también, la tolerancia, Sí. el poco rigor, pues, etcétera, la falta de sacrificios, Sí. el regalo, todo lo que está, El quererlo todo siempre lo que está contestar, cayendo en esta sí, etapa, y una a etapa cualquier precio. que no sabemos a dónde vamos, a dónde Exacto. vamos, a dónde nos llevan. Por eso yo siempre termino concluyendo que se necesita mucha educación emocional, de verdad. Lo creo en eso como otras personas pues creen, yo qué sé, el sol que les alumbra. Yo cada vez creo más firmemente en esto, porque sin esto estamos perdidos. Porque si nadie nos explica cómo resolver cosas, cómo ser mejores personas, cómo entender a los demás, cómo pues nos dejamos llevar. Somos analfabetos emocionales, criaturas de 3 añitos todos. Yo lo que te puedo permitir también es que soy especialista de aparato motor, veo muchas compañeras tuyas de instituto. Yo misma, si yo les cuento cómo estoy yo. Está paralizada la educación ahora mismo en este país, Sí. paralizada de muchas cosas tan De paralizadas. muchas cosas. Yo aquí solo hablo de algunas, pero... Estamos jugando el futuro, cuidado, estamos jugando el futuro. Y hoy ya los ancianos y ancianas, todavía hay una generación de mujeres y de hombres que están capacitados como de tolerar, pero Sí. no sabemos dónde nos van a llevar esta gente que viene. No sabemos, que no son, sabemos. Y si están preparados. vamos. Uno ve los adolescentes de ahora y dice, madre mía, en manos de estas criaturas. Bueno, perdona, pues te quería hacer esta pregunta también porque me he llevado ahora con este asesinato de esta chica que era cuidadora de mi suegra, Fátima. Los 2 niños han quedado aquí y lo que hemos comprobado en mi familia, porque están tutelados por mi hijo y por mi nuera que tiene un cáncer y 3 niños, y nosotros les estamos ayudando. Hoy ya han pasado, que es lo que te quería comentar también, han pasado a un centro educativo donde verdaderamente no es un ejército, no es como una milicia, Pero muy disciplinado. pero muy disciplinado y muy humano. Es que no es malo, ¿verdad? Yo creo que todos entendemos que la disciplina con emociones no es malo. Lo malo es cuando la disciplina la dejas sin emociones y entonces pues ahí falta cariño, y la gente criada sin cariño, pues todo el mundo hemos leído o sabemos que no son felices, ¿no? Ni al revés, el exceso, lo que usted decía, Y ella el exceso de profesionales, permisividad. especialistas dentro de cómo lo están tratando y le exigen y están Sí. yo creo. Sí, es que, bueno, la cosa intermedia, ¿no? Mezclar normas, los seres humanos necesitamos normas para andar por la vida, porque los niños no. ¿Por qué tanto miedo a que lloren, a que no les demos tal cosa? Que no pasa nada, no pasa nada. ¿Y qué diferencia hay lecciones de de eso? vida. Yo, porque he vivido también en los correccionales que se llamaban antes de menores, la diferencia, ¿hay alguna variable? Bueno, naturalmente. ¿Con respecto a ahora? Sí. Yo creo que la formación de los... Y el discurso, ¿no? o el discurso es El distinto. discurso es distinto, ¿no? Si nos ponemos a pensar eso, cómo eran los antiguos orfanatos y cómo son los de ahora, pues no tiene nada que ver ni el nombre. Ya no nos permiten decir orfanato, yo echo mucho de menos poder decir frenopático, que es una palabra preciosa. Nada, vamos avanzando. Claro. No sé, según qué palabras ya sabemos que están estigmatizadas y eso nos limita mucho, ¿no? Sí, en fin. Perdona, y una cosa que me preocupa mucho es todo el tema de la virtualidad y el tema de los juegos. Entonces, que muchas veces, como ante la sociedad que tenemos, cómo transmite, por mucho que te lo intentes, te encuentras tantos muros. Totalmente. Que es tan difícil que tú dices, si no dan ejemplo, ¿quién tiene que darlo? Como desde aquí vamos a conseguir, o sea, no podemos ya tirar la toalla. No podemos tirarla. Sí, es que además nosotros los adultos, a los adolescentes, ¿qué figura atractiva somos, por amor de Dios? Ellos sabemos que ahora es la pertenencia al grupo, ellos mismos, y ellos mismos pues se andan absolutamente embebidos por el móvil, y ahí estamos los padres y los abuelos y los docentes danzando alrededor y tratando de ser buen ejemplo, pero ellos nos miran así como, a mí que me cuentas, si yo estoy en otros parámetros. Pero yo creo que lo que dice usted, no podemos dejar de insistir, no podemos y proponer siempre otro tipo de actividades, más en la línea de la naturaleza. Está muy bien que últimamente hay muchas actividades de talleres, de que se crean excursiones, no sé dónde, de parque natural, no sé, tanto en el ámbito escolar como en las familias, el turismo familiar que se está como poniendo más de moda, ¿no? Todo lo que podamos hacer para tratar de que los chiquillos, y yo también creo que es importante poner horas a los niños con los teléfonos móviles y ser inflexibles.
pero claro, en eso tenemos que ser firmes y eso cuesta porque... No, y que el ratón siempre encuentra una salida, porque yo ya tengo a mis hijos mayores, he hecho de todo, y siempre han encontrado salida, han cogido el wifi del vecino... No, es que no podemos ponerle wifi... claro, vayas al wifi, ni puertas al campo, y no podemos, es que si nos negamos en prohibirlo, ellos van todavía más, como nosotros cuando nos prohibían, pues, el alcohol no, que me voy a tomar la cerveza, porque esto es guay, porque tengo 15 años y tengo que tomarla. ¿Cómo le decimos al niño? No, pues se acaba internet, hacen así, pero si tú me lo has puesto en las manos, nosotros se los ponemos en las manos, pero a los años ya, no, uy, esto no era buena idea, ahora a ver cómo lo retiro. ¿Y en el colegio se sigue teniendo? ¿Se lleva el móvil? No lo he preguntado yo. ¿Se lleva? En los colegios de primaria no, que por lo menos los que yo conozco. En los institutos yo hablo con compañeros con disparidad. Hay incluso gente que lo usa en provecho de la asignatura. Un cirujano lo tengo para fotografía. Hay quien dice, no se puede usar y los dejan en la mochila apagados. Hay institutos que prohíben, por lo visto, que si ven al crío le ponen una sanción. Ya depende de la normativa cada uno como la... En Francia se ha prohibido. Sí, en Francia se ha prohibido, ¿verdad? Pues yo he escuchado a profesores hablar y a directores muy bien de pues en mi centro, escuché yo un director de un instituto de Granada el año pasado. Pues en mi centro yo permito los móviles y los niños entran, pero claro, imagino, él explicaba que había un momento muy concreto de usarlo y después los chiquillos obedecían y los guardaban. Siempre era una lucha porque había que estar persiguiendo al que lo sacaba de tiempo, al que quería llamar la atención, a lo normal en los adolescentes, ¿no? Entonces pues hay diversidad por lo visto. Arregla una tarea que se muy dura porque vamos, sí. los institutos ahora mismo, yo tengo un centro médico enfrente de un instituto, yo colaboro con ese instituto, lo que haga falta como médico, y la basura que tiran, las cosas que yo veo, sí, las ve distintas, la calle es mía, claro. Los otros míos, y entonces es que donde está, tú tienes que tener ya un freno porque es que se lo va a dar las manos. Vamos, totalmente. Yo otra vez me ha dicho, mire usted, aquí no hay lo que hay en la calle, aquí hay para tirar ahí la basura y lo tiran ahí porque le da la gana. Pues eso es imposible, ¿no? Sí. Creo que es desesperante y además es frustrante para ustedes, ¿no? Para nosotros sí, porque yo creo que además que los docentes somos los mismos, vamos a entendernos. Tenemos tenemos el mismo respeto y sin embargo ya no lo tenemos. Lo hemos perdido. Hemos perdido porque, bueno, en las familias hay una permisividad importante, para que no nos vamos a engañar, y eso nos perjudica, ¿no? Momento que los WhatsApp, los WhatsApp de padre los carga el diablo, ¿no? Y que cuando ellos quieren, pues, al maestro, el pobrecito, al profe que le toque, pues está perdido. Y contra eso, ¿qué se hace? Pues lo mismo, emociones, educar en emociones todo el mundo. Aumenta la mano psicológica también, que baja psicológica de profesores. Sí. Por estrés, por presión, amenaza. Cada cierto tiempo sale alguna agresión por ahí, en fin. Pero una cosa es que la juventud siempre ha sido así. Sí. Si lees a Sócrates hace miles de años... En Platón está recogido los jóvenes, que no hacen caso a sus mayores, que hacen lo que les da la gana. Es que lo que pasa ser joven. Es condición. Es que no consiste ser joven, es el rebelarse contra la norma. Pero a lo mejor el avance tecnológico ha ido en los últimos años muy deprisa y sin embargo nuestro aparato mental y emocional no va tan rápido como debería, no va a la madurez que necesitaría estos avances digitales. Lo mismo podría decirse en las revoluciones industriales. Ya. Que esto siempre, cada uno a lo mejor analiza siempre queremos que las cosas sean conforme nos resulten más cómodas, pero la vida es hostil y nosotros nos hacemos fuertes en la medida en que usamos la hostilidad a nuestro favor, nos adaptamos a ella y somos capaces de componernos con esa hostilidad para superar los problemas. Pero esperar que el mundo sea como nos gusta porque es más cómodo. No como nos gusta, sino que si todo el mundo, si los niños se comportan en pleno egoísmo, rebeldía, no sé qué, y no hay freno a eso, y los adultos están perjudicados, y hay sufrimiento como hay en muchas familias, y esta es la era por lo visto de mayor problema académico en los adolescentes que antes, parece ser, según las estadísticas, hay más fracaso escolar. Pero el problema es una cuestión emocional, los padres no tienen tiempo que dedicarle a sus hijos, por ejemplo. Tiempo, herramientas, están a lo mejor como asustados, como pensando que, pues a ver qué hago, porque si hago esto, el hijo no me va a querer, o me va a querer de otra manera, o fulanito va a tal sitio y mi hijo quiere ir. Yo creo que hay presión por parte de los padres. Sin embargo, yo encuentro en el tema familiar como una cosa ahí de dicotomía. Por un lado, la gente sigue arreando guantazos. Lo que pasa es que los padres y las madres siguen soltando la manita, que yo estoy en contra absolutamente de
¿no? de la aguantada pedagógica y de todo. Para mí eso no es pedagógico, pero bueno. Siguen soltándola, por lo visto con más, o sea, tardan más que antes. Antes a lo mejor nos imponían el respeto de otra manera. Ahora hasta que ya están como muy cansados, pero sueltan el guantazo. Como último recurso ya, ¿no? Pero sin embargo, te ofrezco todo lo material. Y me sacrifico mucho para darte, para llevarte, para... No sé, estamos cayendo como en contradicciones. Yo casi que tampoco estoy de acuerdo con eso, Ya. porque yo creo que los padres reciben más ahora que los padres les den a los niños. Por las actitudes de los niños, son pequeños tiranos, son pequeños dictadores. Sí, eso estoy hablando. Sí, Eso pero que tú decías que los padres le daban a los hijos y... No, que antes yo creo que se agredía más, que los padres agredían más. Ahora yo creo que menos, pero sigue pasando. Eso me desconcierta. Que yo pensaba que ya que como eran tan blanditos o ejercen tan blanditamente... Bueno, estamos generalizando, yo estoy generalizando. Hay gente que no es blandita, que es firme, que es flexible, en fin. Pero la generalidad es que es verdad que nos encontramos todos con padres blanditos, que además se ha escrito mucho sobre eso, sobre los padres helicópteros, los padres blanditos. La generalidad viene a ser un poco eso, que siguen soltando la mano cuando están muy cansados, sin embargo se sacrifican más que los padres de antes. El nivel de sacrificio parece que es mayor. ¿Estás diciendo que los padres están pegando? Eso es lo que... Sí, los estudios dicen que sí. Porque, pero no... A ver, no como antes a lo mejor que sacaba el padre la correa, no sé qué, y era un espectáculo a ellos, el numerito que se montaba en las casas. Y la madre con la pastilla. No, parece ser que es la mano, que es una cosa como un poquito más light, pero se sigue. El manotazo, el no sé qué, ya me tienes harta, ¿sabes? Que convive esa cosa todavía. Yo creo que necesitamos mucha educación, sí. Antonio pues lleva un rato porque se ha establecido el diálogo, que también es bueno y agradable. Lo que no voy a preguntar es una cosa distinta cuando está en un diálogo. Claro. Se agota primero el diálogo y ya preguntamos cosas nuevas. Bueno, pues en primer lugar agradecerte la conferencia, ha sido magnífica, has tenido éxito porque yo que no podía tener una opinión formada creo que me has ganado para la causa, así que además de la transversalidad que creo que puede ser interesante, considero que después de lo que nos has contado sí veo que se debería dedicar un tiempo más exclusivo, más profundo y en exclusiva a este tema. Y antes de hacerte la reflexión quisiera hacerte saber que para muchos la labor que tenéis los profesores es algo fundamental y no está lo suficientemente reconocido, así que al menos que te veas de aquí con el reconocimiento por parte de algunos de los profesores, ¿de acuerdo? Que aquí hay más de uno y que estáis trabajando en la educación y que la labor vuestra es fundamental para la sociedad, porque en definitiva esto que estabas comentando antes de los niños que son ahora peores, los niños son producto de su época y, de la época que están viviendo, claro. Bueno, que estos niños hace 50 años pues se comportarían como los señores de hace 50 años. Claro. Y si nosotros estuviéramos ahora, pues estaríamos comportándonos, conduciéndonos como los niños en la actualidad. Por lo tanto, cada uno es hijo de su época y le ha tocado vivir donde están ahora. Cierto. Entonces, la pregunta, que podría hacerte un montón de preguntas, desde la individualización de las conductas, que a lo mejor tendrían que ser más atendidas dependiendo de las habilidades que pudieran tener los niños. Sí. Has comentado niños que se podrían dedicar más a lo artístico, porque hay que... muchas veces parece que en la educación lo que hacemos es encorsetar y cortar a todos por la misma tijera y tenemos que salir todos con el marchamo de tacatrac, ya tenemos un niño y todos más. Igual, todos iguales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se puede y los maestros nos ponemos muy contentos cuando ponemos sobresaliente a un niño en todo y es brillante y es que contento, y después nos le queda ahí como, bueno, pero eso cómo se hace, eso tiene que ser muy difícil, ¿no? Es decir, ¿cómo en un currículum tan estricto que parece que todo está tasado? Porque para que tú tengas que dar este ratito de horas semana, lo tienes que robar a no sé qué, lo tienes que quitar todo tan tasado. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, te acostumbras a que se estudia día. A no hacerlo. Te acostumbras a no hacerlo, quiero decir. Si un niño tiene habilidades... te acostumbras a frustrarte a eso. No, vale, eso está bien, acostumbrarte a la frustración. A la tolerancia a la frustración es un gran valor hoy en día. Pero bueno, siempre. Se trataría de fomentar los valores. No, por eso una quiere hablar de estas cosas y por eso una pues, le gusta encontrar gente que piense un poco parecido, no exactamente igual, pero un poco parecido, para que llegue a los foros oportunos y las cosas puedan ir cambiando. Es verdad que alguna gente nos frustramos. Yo, por ejemplo, que he sido maestra de infantil unos 14 o 15 años, yo ya no soportaba el hecho de forzar, llamemos así, a un niño de 3 años a que escribiera su nombre con esas manitas temblonas. Un niño de 3 años, bebés.
Y no, porque es que si no, es que no soy maestra. Era lo que, pues ya mis niños escriben todo el nombre. Y yo ya, que tenía unas ideas muy concretas sobre lo que debe ser y lo que no, la educación infantil, decía, no aguanto, que no. Porque además, bueno, no voy a aburrir a nadie sobre esto, pero después está demostrado que el aprendizaje de la lectoescritura se hace a partir de los 6 o 7 años porque es algo madurativo, y todo lo que uno esté dando, la murga, a la criaturita, robándole tiempo de juego con la manita, y que bien me hace el grafo, pues es una pérdida de tiempo, es un dolor para la criatura y una frustración para el maestro que mis niños no me escriben. Era Antonio Cervera. Bueno, tú has terminado, vale, termina. Ya que he trincado la palabra, no, llevo esperando mucho rato. Iba a preguntar también el tema esta de la digitalización, que puede ser tan conflictivo porque... si no se usa bien, claro. Todo en esta vida sabemos que es una el uso. herramienta que puede ser gigantesca, magnífica, o puede ser terrible. De hecho, estamos aquí, y estoy aquí con vosotros gracias a que nos conocimos digitalmente. O sea, que es una maravilla muchas veces. Claro, pero claro, eso... Bien gestionado. Claro. Quien tiene el criterio para gestionarlo bien o mal son los adultos, en definitiva. Que no lo hacemos. Y no lo hacemos bien. Lo digo porque antes estaba comentando Dani que la vida es riesgo, y no has dicho lo del riesgo, pero bueno, es hostil, efectivamente, tú eres muy del barrio. Es hostil, indudablemente, pero si a los niños se les puede evitar lo más crudo, como lo que estás contando, porque eso puede condicionar mucho la mente de un niño pequeño, como tú estás diciendo. Mira, Antonio, perdona, es que de verdad que está viendo, y no lo digo yo, hay veces que yo suelto mi opinión, pero otras veces es porque leo y eso está al alcance de cualquiera. Están viéndose ahora los chicos más machistas que mucho antes, sí. Que parece una nostálgica, ni siquiera en nuestra época fue maravillosa tampoco, pero quiero decir que hay ahora más machismo en los chicos de 12 años, de 10 años, y mira que incidimos con la violencia de género y con la igualdad y la igualdad y la igualdad. ¿Será por información? ¿Será por libritos? ¿Será por...? Yo no sé, a veces me cuesta entender por qué está contraeducando a nuestros chicos hoy en día. La información que les llega de forma no controlada. Que se perpetúan conductas de machismo. Tenemos acceso a... No lo he nombrado, yo creo que es porque se me pasó. Te lo agradezco porque yo no puedo. Es que eso le está entrando horas y horas. No hay más machismo, lo que hay es, más transparencia. Antes había conductas más opacas y hay conductas más evidentes, y además tenemos más acceso a los acontecimientos y a los eventos, de forma que podemos contabilizarlo de una forma puede ser lo que dices, sí. Y ahora lo que hay es más polarización también. Se han polarizado conductas, pero hacer una comparativa respecto yo he leído, no recuerdo dónde, pero he leído que estructuralmente ahora ya no son tan machistas, antes eran profundamente machistas, hasta el punto de que una mujer tenía que tener una autorización del marido. Sí, cierto. Antes, pero yo estoy hablando en la mediana infancia y en la primera adolescencia, no en los adultos. Afortunadamente es lo que tú dices, teníamos que tener incluso permiso para votar, para conducir, sino en lo que se escucha, en las actitudes de los chicos de 10, 12, 14 años. Pero antes era... a lo mejor lo que tú dices es que antes no... 20 o 25 años, cuando una niña jugaba al fútbol era una marimacho, ahora es normal que una niña no sé qué decirte, lo mismo que el uso del lenguaje en el recreo. Según, exacto. Yo sigo escuchando, Daniel, sigo escuchando, que tú eres niña, a mi niño de 6 años. La graduabilidad de esos dos polos se ha igualado, lo que pasa es que la manifestación se ha polarizado, la manifestación es que ahora es noticia. Ahora es noticia todo, ahora todo nos escandaliza. Antes no, pero existía en mucha menor medida justamente porque no era noticia, y entonces todo el mundo estaba impune. Ahora, como todo al final se convierte en noticia, pues aparece la chica que ha hecho de árbitro y le ha pasado toda la globalización, ¿vale? Y automáticamente hay un mecanismo corrector de eso, tal y cual. Toda la maquinaria de lo políticamente correcto, entre comillas, se pone en marcha. Pero claro, antes pasaba con una impunidad absoluta, es decir, las conductas cotidianas, es decir, mariconazo, no sé qué, era algo absolutamente... Hoy en día, es lo que tú dices, cuando los niños son más pequeños, obviamente son más instintivos, son más espontáneos y no se frenan por lo políticamente correcto, pero hoy en día un adulto que le diga a otro mariconazo, bueno, se puede liar la mundial. Es decir, antes estaba la orden del día, de llegar al bar y decir de forma tabernaria no sé qué, porque este es un maricón y este es no sé qué.
Perdón porque estoy aquí hablando palabras gruesas, No, pero, eso va a quedar. pero bueno, se entiende. Y eso va a quedar grabado. No te vergüenza, Pero- no te va a penalizar YouTube. No te preocupes que Villarejo no está aquí. En la edición. Pero que yo creo que estoy con Dani en eso, que efectivamente, mientras el problema se hace más pequeño en el sentido de que hay menos gente que llega a esas palabras gruesas o utiliza estas conductas machistas y tal, a medida que se hace más pequeño, el bombo que se le da y la resonancia es mayor, con lo cual lo que nos llega a nosotros es que es un problema enorme, pero realmente es que lo que él dice, ahora hay mucha transparencia y todo llega a la televisión, a las redes sociales, a no sé qué decir. Los inputs que tenemos son mucho más de alarma, ¿no? Uy, esto sigue habiendo muchísimas conductas. Lo que nos llega es lo grave. Yo creo que Sí. Fátima está hablando de lo cotidiano. De lo cotidiano, de lo que del no es niño que noticia. ya con Pero es que 6 años no coge el rosa. Sigue pasando, ¿eh? El niño no coge el rosa. Claro, pero eso ha pasado siempre. Claro. Eso, Entonces, claro. sí. Claro. Pero que yo me refiero que como todo llega, porque hay vivimos en la sociedad de la transparencia. se magnifica como todo, se magnifica. Claro, se magnifica y entonces, pues, es lo de siempre. Pero la cotidianidad sigue. Bueno, Sí, yo claro, vuelvo a lo pero- mismo, pero- yo siempre. Sí, yo además pienso que cuando hay una sociedad más enfocada en corregir ese tipo de actitudes, hay una especie, por parte de los chavales, hay una especie de rebeldía automática en afirmarse en lo contrario. Es decir, está pasando por ejemplo con el velo, ¿vale? A medida que más caña se le da desde todas las instancias al tema del velo, las propias musulmanas se ponen el velo como una forma de afirmación, Sí. ¿vale? ¿Por qué ocurre eso? Justamente porque se está poniendo En duda, claro. el foco ya Sí. de una vez que eso es una humillación para la mujer. Ujú. Y a partir de ahí ella dice, sí, pues ahora nosotros nos vamos a afirmar justamente con la contravención, Sí. ¿vale? Contraviniendo lo que tú me dices. Sí. Y eso está pasando también con todo esto de las actitudes machistas y sexistas. Que como ahora hay tanta conciencia de que esto, por el hecho de que es esto, tal, pues automáticamente hay una especie de rebeldía inconsciente de que mientras más tenaz y seas tú, más claro. voy a desobedecer. No, y un yo. movimiento feminista muy potente en las redes y bueno. Y eso todo crea eso ese tipo de digamos, de contravenciones, Sí. que al final lo que hace es parecer que efectivamente hay como una especie de polarización, lo que dice Dani, ¿no? Ujú. Y que ahora las actitudes son mucho más, incluso mucho más firmes y más talibanes que antes, ¿no? Pero claro, es que también es lógico que eso, que cuando una sociedad, digamos, pone el foco en la infección, hay un tiempo que eso necesita cura. Al final llegaremos a que efectivamente pues, los chavales normalicen perfectamente que las niñas juegan fútbol, que de hecho ya desde las instituciones está normalizado. Pero lo que tú dices, hay una parte todavía infectada de abajo, de la parte de los chavales que... Pero yo creo que también mucho tiene que ver con Fátima, que ahora en las sociedades occidentales, estoy hablando, como nos hemos concienciado de que hay muchas cosas que son intolerables, pues los chavales, mientras menos caminos ven, digamos, para afirmarse como hombrecito, como mujercita, no sé qué, pues más se rebelan contra eso. Entonces yo creo que hay un efecto ahí rebote. Soy una moderadora pésima. ¿Antonio ha terminado? Sí, no te preocupes. Moderar en la libertad. Yo quería primero dar las gracias a la competencia que nos había hecho antes y agradecer el papel de los docentes. Yo tengo dos críos pequeñitos. Muchas gracias. Una de 6,5 y otro de 5. Quiero romper una lanza con los docentes porque hemos tenido suerte de encontrar algunos docentes espectaculares, los que estamos muy contentos. Quiero también marcar un poco mi extrañeza porque dices que en casa no se educa en las emociones. No, pero yo hablo en la generalidad. Yo después sé que hay la gente que estáis aquí, por ejemplo, que estáis en teoría venís interesados, pues porque os interesa educar en emociones. Pero también con un trabajo conjunto desde el colegio, quiero decir, si la botella de la calma... Pero te aseguro que es minoría por hoy. Por hoy es minoría las familias que... A lo mejor es un error nuestro, vamos, a lo mejor no, seguro que es un error nuestro de la institución educativa, que todavía no ha puesto en marcha como debe el tema educativo, con formación. Yo estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de una asignatura en la línea que tú estás proponiendo. Sí. Porque realmente es que cuando crías a los niños los ves. Lo ve. Hay que enseñarles a manejar las totalmente. emociones y a gestionarlas. Sí. De hecho, yo pienso que en casa probablemente el trabajo más fuerte que hacemos, la educación es en emociones y en valores. Luego
apoyas todas las cosas. Sí, la enseñanza instrumental. No sé qué, sí. Hombre, es un poquito, pero lo serio de verdad son valores y emociones. De verdad que si fuera mayoría las familias como las tuyas, no tendríamos tantos problemas con niños con dificultades, te lo aseguro. O sea, te felicito porque si estáis en esa línea, de verdad que es una minoría. Ojalá el día de mañana, dentro de 20 años, otra conferencia y sea mayoría. Yo llevo ya muchos años jubilada y yo no he vivido eso que tú estás contando. Bueno, no te lo digo por mí, a lo mejor resulta que tengo suerte, o tenemos suerte en el sentido de que vamos a un colegio público que está justo al lado de la universidad allí en Reino Mercedes. La mayor parte de los niños, los padres son docentes de la universidad, todo el mundo está implicado, todo el mundo es educativo. Sí. Pero cuéntale eso a los del polígono sur. No, incluso colegios normalizados donde convivan pues diferentes estamentos sociales. Pasa de todo. Ojalá algún día hablemos que es mayoría. Pero decía, quiero decir que el ambiente que yo he vivido con el colegio y tal era ese. Y pensé, digo, bueno, a lo mejor aquí es un poco más así, por eso porque te digo que los padres están en la universidad, son gente que... Sí, que está más concienciada, que está más interesada. Pero pensé que a lo mejor en los otros, bueno, pues habrá un poquito menos, pero que el tema ese, por ejemplo, de la botella de la calma, no sé qué, no sé cuánto, de empezar a enseñar a gestionar emociones, como la ira y eso sí era más frecuente. No, en las familias no suele darse, no hay formación. Entre los propios compañeros docentes hay gente que está interesada, hay gente que ni le interesa o que no sabe o que no le ha llegado todavía mucho. O sea, por eso yo creo que sería interesante que en los CES se nos ofreciera a los profesores más... Se nos ofrece, pero yo creo que no llega mucho, se nos condicionara un poco para que estuviéramos más... Igual que tenemos que conocer las destrezas básicas para enseñar la multiplicación, pues también las básicas en resolución de conflictos. Pero es que el niño pequeño es que no sabe lo que le pasa, o le enseñas qué es lo que le está pasando, o el pobre lo único que está cabreado y no sabe ni siquiera lo que es. Está muy disgustado, pero no. Bueno, pues encáuzalo, qué te pasa, cómo te sientes, a la otra parte, porque ha hecho esto, cómo te sientes, empatía, en fin, ese juego, ¿no?, de las habilidades sociales. Y respecto a lo que decíamos antes del peligro de lo digital y tal, bueno, me llamó la atención porque es que hace no mucho, hace un par de semanas leí un artículo en internet donde entrevistaban y salía un montón de gente de peces gordos de Silicon Valley, de toda la gente trabajando en empresas puntas, no sé qué, y salían desde gente de los CEOs de Apple o de Microsoft diciendo que en móvil absolutamente no hasta los 14 años. Absolutamente no. Y gente contando que bueno, que habían tenido críos y tal, o habían estado en situaciones en las que en el colegio había entrado la historia y al principio se había permitido y tal, y dices que habían estado al borde del abismo y habían tenido que retirarlo todo. Esta gente decía que, por lo visto, bueno, no sabemos muy bien de qué manera interactúa, va directo a la diana de los centros de placer social del adolescente y del temprano adolescente. Pero es que es muy cómodo para los padres dejarle la tablet al niño para que se entretenga y juegue. Y le deja un poco... Antes le poníamos la tele o le ponían la tele y ahora pues le dan la tablet. Entonces ya es una criatura que no habla y maneja la tablet con... Pero escucha, eso lo puedes hacer, quiero decir, nosotros por ejemplo hacemos eso un par de horas medidas los fines de semana, pero en un modo niños y con un montón de juegos educativos. Claro. Para que no pueda salir del modo niños y para que lo que esté haciendo sea algo que merezca la pena. O sea, requiere un esfuerzo por parte de vosotros. Claro, es más cómodo lo que dice Rocío, soltarlo, que ponerme, que controlarlo. No, si yo le doy el móvil al niño es para yo evadir, para yo tener que estar pendiente de lo que mira. Es lo que pasa también. Yo, bueno, en primer lugar, creo que has puesto sobre la mesa un tema que es muy importante. Yo pienso que en emociones se ha educado siempre. Siempre se educa en emociones, con conciencia o sin conciencia. Este tema tiene para mí una vertiente individual, profunda, personal. De hecho hay estudios en neurociencia que hablan que las emociones y los sentimientos están enraizados en el sistema límbico, que es la parte más profunda del cerebro, la más primitiva. Bueno, llegar ahí, creo que la neurociencia tiene todavía trabajo por delante en cuanto a la parte individual, personal. Pero este tema tiene una vertiente social muy importante, que tiene que ver con la gestión de las emociones. Yo creo que cuando hablamos de educación
emocional estamos hablando que es necesario enseñar a gestionar las emociones. Y para enseñar a gestionar emociones, en primer lugar, el que la va a enseñar tiene que saber gestionar sus emociones. Por tanto, esto tiene una vertiente muy personal, de mucha reflexión personal, y por otra parte, al tener un elemento social muy importante, yo creo que como conecto ahora con toda la problemática de lo digital, y estamos ante una revolución, yo creo que en una revolución tecnológica y en una revolución cultural, un cambio de paradigma cultural. Y social, lo que nos está pasando es que tenemos una necesidad como sociedad de clarificar los valores. De clarificar los valores y los principios que deben regir la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Ese debate es el que debe ponerse sobre la mesa, y de ahí derivará el cómo vamos a gestionar las relaciones, porque cuando tú hablabas de emociones siempre estabas refiriéndote a elementos sociales, las dinámicas de grupo, los conflictos, efectivamente. Claro, porque tú con un grupo tienes que trabajar con el grupo, no eres un terapeuta, el docente no es un psicólogo para... Esto tiene una vertiente social muy importante. El docente no puede jugar a ser psicólogo, creo yo, porque es muy peligroso, pero sí jugar un poco a la sociología, ¿no? A favorecer que todo repercuta en el bien común generalizado. Claro, y en esa idea de clarificar los valores sociales para entender, eso no afecta solo a la educación en la escuela, No. A la que yo me dedico desde hace 33 años, afortunadamente. No, eso afecta hoy más que nunca, debido a la complejidad del sistema productivo, del sistema social, afecta a la escuela, a la publicidad, a la televisión, a todo el entramado social. Efectivamente. Claro. Si el valor fundamental de una sociedad es comprar y vender, si ese es el valor fundamental, las gestiones se van a tener que la gestión de las emociones se va a tener que realizar de una determinada manera. Si el valor fundamental no es ese, lo realizaremos de otra. Por tanto, clarificar los valores y los principios sociales son fundamentales. Pero ese debate tiene que ponerse. ¿Qué dice? De que exista esa reflexión, que exista ese debate, tiene que darse. Eso es fundamental. Tiene que darse, empieza a darse. Por eso estamos aquí, por eso hay otros foros donde se da también. Y una vez que se dé lo que usted dice, ahora a gestionarlo. Me gustaría hacerte una pregunta como maestra, como mujer también. Y hay una curiosidad, y que tiene que ver con este tema, creo yo, que bastante. Actualmente en Andalucía, el 80% del profesorado de primaria, sumando infantil y primaria, el 80% son mujeres. Y en secundaria vamos camino del 70%. Secundaria vamos camino del 70% mujeres. Me gustaría preguntar, y de verdad que no es una pregunta retórica, yo no tengo opinión sobre el tema, ¿en qué medida puede esto influir positiva, negativa o no sobre la educación precisamente emocional de los chicos y de los jóvenes? ¿Qué te parece? Pues me parece muy interesante la pregunta, porque no he llegado nunca a preguntarme eso a fondo. Yo alguna vez sí me he quejado de que, pero eso es una mera percepción mía, siempre me he quejado de que las maestras mujeres, y sobre todo cuando eres más joven, tendemos a ser menos respetadas que los compañeros varones, hombres, o sea, varones. ¿Por qué? Porque el hombre ejerce la figura paterna, el padre representaba la autoridad en casa, en el hogar, entonces los niños se pone firme un maestro y tiene como más potencia que una maestra. Eso en cuanto a la disciplina. Pero sin embargo, en contraposición existe el tópico, puede que sea un tópico, de que quizás la mujer maneje mejor las claves de la relación social. Realmente, como somos distintos, por mucho que queramos, y somos iguales, pero como somos, y usted lo sabe, distintos afortunadamente, por hormonas, por en fin, cuestiones fisiológicas, eso yo creo que redunda positivamente. Claro, lo suyo sería que hubiera una cosa paritaria, pero es verdad que nos estamos encontrando con esa realidad. Que es verdad que las mujeres tenemos como un entramado emocional más, a ver cómo lo digo, más externo. La mujer exterioriza de manera, estoy generalizando siempre, la mujer exterioriza mejor sus pensamientos y sentimientos que los hombres, porque siempre se ha considerado, y él siempre arrastra, ¿no? Al hombre le cuesta expresar, estoy generalizando, al hombre le cuesta expresar sus pensamientos íntimos, sus problemas importantes. Los hombres no lloran, los hombres en el bar hablan un poquito del problema por encima, pero no sé qué, generalizando. Las mujeres nos podemos enredar 4 horas en torno a no sé qué me pasó. Que eso no es ni bueno ni malo, es lo que nos confiere la cualidad de distinto, y es verdad que redunda en lo que venimos diciendo, que la mujer tiene una historia emocional más compleja que
ni mejor ni peor, pero más compleja que el hombre. Quizá le permita, generalizando, mejor gestionar el asunto de las emociones. Puede ser. Pero crees que es un tema interesante, ¿verdad? Es curioso, sí, es curioso. La verdad es que la pregunta porque es curioso. Sí. A mí me ha hecho pensar. ¿Alguien más? Bueno, antes que todo, Fátima, quería darte un like por esta conferencia. Muchas gracias. Y bueno, yo no me dedico ni mucho menos, vengo de un mundo totalmente diferente aparte a la educación, pero llevo 18 años y medio educando ya a mi primer niño, que ya tiene 18 años y pico. Sí. He intentado y me he preocupado mucho, por eso te decía ahí en la puerta que soy aficionado de esta manera, intento cada día poner... Y esta parte y esta reflexión tuya, este planteamiento tuyo, me encanta, me ha encantado. Lo veo un poco utópico todavía, sí, desgraciadamente. Lo veo un poco utópico. Y viene a colación precisamente una frase que esta mañana leía, y era que la educación a nuestros niños debería empezar 20 años antes de que nacieran. Porque es verdad que nos encontramos de sopetón con que no hay una carrera que enseñe a eso, ¿no? A mí todo esto me plantea, a partir de hoy ya tienes otro seguidor más, ¿vale? Y me plantea también muchas preguntas. Una de ellas, por ejemplo, era que lo mismo que un profesor de matemática, aunque ese día no tenga ganas de dar matemática, va a llegar a dar matemática. Un profesor, cuando vaya a hablar de gestión de emociones y vaya a plantearse con un grupo y a intentar impartir a ese grupo esas emociones, ese tiene que dejar en la puerta todo lo que tenga de casa. Claro. Esa es la primera pregunta, bueno, una de ellas, ¿no? Un planteamiento que se nos habrá hecho a todos, por supuesto, ¿no? A continuación, otro, que sería muy importante, pienso que como mi hijo, hay un momento en el que yo ya no le puedo ayudar en matemáticas. Yo estudié en su momento filología inglesa y de aquella manera, y ahí le ayudo un poco, pero cuando llega un momento en que en matemáticas ya no le puedo ayudar. Normal, claro. En emociones no puede chocar un poco lo que traiga aprendido ese día de clase con lo que se encuentra en casa, si en casa previamente no hay una idea muy parecida de todo el planteamiento ese que lleve en clase. Claro. Y otra cosa es cómo nosotros nos comportamos ya también. Tú lo referías antes, es decir, yo cómo le voy a decir a mi hijo que tenga 2 horas el móvil si yo llevo 4 con el móvil. Eso también es verdad. Entonces, pues un poco todo esto, que me encanta tu planteamiento, que ojalá dentro de 30 y tantos años, no de 10 ni de 5 ni 4, estemos aquí otra vez todos y diciendo esta asignatura se ha puesto en práctica, está muy bien, pienso que ese profesional que se dedica a eso tiene que ser muy complicado. Por eso yo cuando hago el planteamiento de cómo sería, pues por un lado veo al propio tutor, habiendo recibido previamente formación en impartición de emociones, en gestión emocional, o educadores sociales, trabajadores sociales, más bien educadores sociales, psicólogos. O sea, eso sería algo bueno a perfilar, a debatir, depende, o participación del docente, como también aprendizaje. Primero, por supuesto, en los AMPA, a través de los AMPA, todo absolutamente organizado, porque es lo que tú has dicho antes. Si el niño empieza a recibir educación emocional estamos hablando de educación emocional, no moral, que eso sería muy delicado y nadie se le ocurre. Pero nada emocional va a chocar con lo que haya va a chocar, entiéndeme. Va a chocar que nadie puede decir, no estoy de acuerdo con ser buena persona. No me refiero. No, te he entendido perfectamente. Lo que quiero decir que te he entendido que ahora el niño a lo mejor, pues en casa pues hay gritos, pues hay un ambiente. Por lo menos eso que le estamos dando en el cole, eso que le estamos dando a favor, ¿no? Y por lo menos el niño puede entrar, o el niño tirando adolescente, en debate, en decir, entonces esto que pasa en casa. Claro. Educar a sus padres. Bueno, exacto. En casa me dicen esto, ¿por qué aquí pasa? En clase me dicen esto, ¿por qué aquí lo resolvemos todo al grito o al manotazo? No sé, puede ser. Esa es la pregunta que yo iba a hacer. ¿Cuándo se educa a los padres en gestión emocional? Sí, es verdad. Es que, pero por eso creo mucho. El niño se cría, el primer referente es la familia. Claro. El niño es el que ve la relación de su padre con su madre, la relación de su padre con el hermano. Pero ¿sabes lo que pasa? Que
Las escuelas de familia, al final siempre va a las familias que quizás menos lo necesiten. Las familias que más lo necesitan son las que no suelen acudir. Y estamos siempre los docentes como en una situación pues de cierta impotencia porque todos deberíamos, ¿eh? Se crea uno que conoce más, que conoce menos, pero después lo que yo decía, hay personas que tienen muy buena teoría y oye, personalmente les cuesta mucho encajar una historia de habilidades sociales. Y al revés, hay gente que de manera innata, sin haber recibido apenas ninguna formación por ahí, son pimpanosos socialmente, son gente muy, muy asertiva y eso, oye, pues venía en su aparataje emocional cuando prácticamente nació o creció. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias.